Temas nacionales. Debido a la alta demanda de pacientes con dengue y chikungunya en Manabí, el personal que trabaja en los hospitales es el más propenso para contraer estas enfermedades. Por ello, las autoridades de salud tienen listo un plan de contingencia para los médicos y enfermeras que se ausenten por estas afecciones. El chikungunya en Manabí ha generado ausencia laboral en varias instituciones como casas de salud. Tal es el caso del Hospital Verde y Ceballos Balda. A pesar de no tener cifras que certifiquen cuántos médicos conviven con la enfermedad, se tiene listo internamente un plan de contingencia para quienes falten a sus labores por esta afección. Tenemos la estadística, pero de parte interna. Lo que más hemos presentado casos es en el personal de enfermería. En Manabí ya van 1.774 casos de chikungunya, de los cuales 800 pertenecen a Manta. Y hasta el 13 de abril se habían registrado 117 casos en Portoviejo. Hasta hace una semana ya habrían 330. Es decir, casi el triple en menos de un mes, por lo que es imposible parar las actividades médicas en esta casa de salud. Y en cuanto al dengue clásico, van 5.176 casos en la provincia. No todos los pacientes evolucionan de la misma manera. Algunos tienen una mejoría temprana, 2, 4 días, pero algunos pacientes que presentan comorbilidades dentro del personal sí se les ha extendido el permiso hasta 7, 8 días. Nubia Valdés, epidemióloga del Verde y Ceballos, señala que en las últimas semanas van de 30 a 40 pacientes diarios con los signos de esta enfermedad. El presidente Rafael Correa y el bloque de Alianza País ratificaron a la actual cúpula de la Asamblea Nacional en sus cargos para el periodo 2015-2017. Gabriela Rivadeneira, Marcela Aguiñaga y Roxana Alvarado seguirán frente a la Asamblea Nacional durante 2 años más. Así decidió el presidente y los asambleístas de país durante una reunión que duró más de 5 horas. Mucho más trabajo, con mucho más compromiso. Tenemos 2 años de una agenda legislativa muy amplia. Es la recta final de nuestro gobierno, de su mandato también como asambleístas. Y van a ser años bastante duros. Apostaron por la continuidad de las autoridades y esa decisión se habría tomado por unanimidad. Hay una confianza absoluta en las 3 compañeras. En esta reunión decidieron que continuarán analizando este miércoles quienes integrarán el Consejo de Administración Legislativa para llevar los nombres el jueves al Pleno de la Asamblea. Lo vamos a definir entre la tarde de hoy y mañana más tardar. Mientras la conformación de las comisiones legislativas queda pendiente para la próxima semana. Pero los aliados ya buscan una oportunidad. Bueno, existe la posibilidad que todos los miembros del Frente Unidos tengamos la posibilidad de conformar el CAL o presidir o ser vicepresidentes de las comisiones. Pero este no fue el único punto en la agenda. También hablaron sobre la hoja de ruta para el periodo legislativo 2015-2017. Ley de tierras, que ya ustedes ya conocen, ley de agrobiodiversidad. En el ámbito ambiental, tener un código orgánico del ambiente. Además, el presidente Correa se refirió al compromiso de los legisladores y el cumplimiento del Código de Ética. Un asambleísta de Alianza País no puede faltar, tiene que cumplir con su labor. En el pleno de este jueves se oficializará la decisión del bloque de Alianza País. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En medio de una sesión de la Asamblea que arrancó más tarde de lo anunciado, la oposición reaccionó a la ratificación de las 3 titulares del Legislativo. Esto mientras se definen los candidatos a ocupar el CAL, el Consejo de la Legislatura. El Pleno de la Asamblea fue convocado a las 10 horas de este martes para analizar la objeción parcial al Código de Procesos, cuando de última hora fue aplazada para las 11:30 la reunión plenaria, pues los asambleístas de Alianza País no llegaban de su cita en el Palacio de Carondelet con el presidente Correa. La mayoría de curules estaba vacía. Los legisladores de la oposición arribaron primero y posteriormente se incorporaron los oficialistas, pasado el mediodía. La ratificación de Gabriela Rivadeneira, Roxana Alvarado y Marcela Aguiñaga al frente de la Asamblea no sorprendió a la oposición. La ratificación es sencillamente seguir gozando de los privilegios que da ser presidente de la Asamblea. El honor, no, el honor lo da una Asamblea independiente. Mientras la Asamblea siga siendo subordinada al Poder Ejecutivo, da lo mismo quién esté en esas funciones. Si van a seguir aprobando leyes que le dan más poder al Estado, si van a seguir aprobando leyes que le dan más poder al que tiene poder. Mientras tanto, el movimiento Creo, a través de su nuevo jefe de bloque, Patricio Donoso, dio a conocer que el asambleísta Diego Salgado es su opción para ocupar una vocalía dentro del Consejo de la Legislatura, lugar que durante estos
estos 2 años ha estado desempeñando Ricardo Moncayo. Creemos en la alternancia, en la alternabilidad. La definición de las 4 vocalías dentro del Consejo Legislativo llegará en las próximas horas, según Alianza País. Vamos a analizar en función de esos aportes importantes, de esa pluralidad de voces, cuál sería la mejor conformación. Todos los movimientos y partidos minoritarios tienen la misma posibilidad de ocupar una de las vocalías dentro del Consejo, situación que la determinará Alianza País y su mayoría este jueves 14 de mayo. Ana María Cañizares, 24 horas. La dirigencia de la CONAIE manifestó que intenta un nuevo recurso para evitar el despojo de su sede en el norte de Quito. Esto después de que sus pedidos previos fueran negados. Además, dijeron que en una próxima reunión en Riobamba se definirán los detalles de una paralización nacional. Está previsto para el 30 de este mes y eso tiene también que cumplir con algunas agendas preparatorias, con algunas cosas que tendremos que hacer a nivel interno. Entre otros temas, la agenda de lucha nuestro que continúa, vamos a seguir siendo parte crítico dentro de las políticas del Estado. Pero mientras tanto vamos a pedir que el Gobierno Nacional y la señora ministra se nos responda respecto al tema de que primero se nos deje sin efecto esa resolución de dejarnos, de quitarnos la sede. Otro de los principales proyectos hidroeléctricos del país es la central Coca-Codo Sinclair, que continúa en construcción. Es uno de los pilares del llamado cambio de la matriz energética. María Gracia Costa hizo un recorrido de las obras y está aquí para contarnos hoy. Hola María Gracia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Milton, amigos. Así es, este es el mayor proyecto hidroeléctrico del país por su tamaño y la potencia que generará. La central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair está ubicada entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, específicamente en los cantones del Chaco y Gonzalo Pizarro. A un costo de más de 2.200 millones de dólares, tendrá 1.500 megavatios de potencia con 8 turbinas, lo que en la energía total del país representa el 36%. Al momento registra un avance de más del 85%. Su construcción inició en julio del 2010 y se espera que entre en funcionamiento en febrero del próximo año. Veamos más de este megaproyecto. Proyecto emblemático del actual gobierno, con el cual espera producir el 36% de la energía total del país. Es la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que aún está en fase de construcción en sus 5 frentes. A 3 horas de Quito, desde la carretera El Chaco-Lago Agrio, se comprueba el avance en el primer perfil. La idea de este proyecto nació desde los años 70 y 80, cuando se evidenció el potencial hidroenergético de la cuenca, aquí en el codo denominado Sinclair. Con los nuevos estudios de factibilidad, el proyecto se convirtió en realidad. Esperamos empezar pruebas antes de fin de año con las primeras unidades y para febrero está marcado comenzar la generación. La fase de captación está en la confluencia de los ríos Quijos y Salado. En esta zona será represada el agua en una longitud de 160 metros y después conducida a través de los desarenadores que aún continúan en obra. Elevamos el nivel del río para poder captar un caudal de 222 metros cúbicos por segundo constantemente. El agua pasará a través de un túnel de conducción con una longitud de 24.8 kilómetros. Para ingresar a él, lo hicimos en tren a través de una de las ventanas que lo conectan, del mismo modo que lo hacía el personal y el material utilizado. En su interior, este túnel, por donde pasará el agua en un 60% de su capacidad, está revestido por cerca de 100.000 dovelas. El caudal que es transportado es 222 metros cúbicos por segundo. El túnel tiene una pendiente muy leve, inferior a 2%. En la obra, que está en manos de la empresa china Sinohydro, trabajan actualmente alrededor de 6.000 personas. 1.200 son de nacionalidad china. Este subterráneo fue perforado por 2 tuneladoras denominadas TBM. Esta, que entró por la ventana 2, ahora concluido su trabajo, está siendo desarmada. El agua decantada y transportada llegará hasta el embalse compensador, que tiene un volumen útil de 800.000 metros cúbicos. Que son los volúmenes que se necesita para generar en las horas pico la demanda de energía. Aquí se evidencian los trabajos en la estructura. La presa de enrocado con pantalla de hormigón de 58 metros de alto ya está lista y, según el encargado, tiene protección en caso de sismos.
Para la ingeniería, procura y construcción, el contrato es de la empresa china, pero además se firmó un contrato con compañías encabezadas por la CFE de México para fiscalizar. Los costos, de acuerdo con el jefe de obra civil de Coca-Codo, son 2.245 millones, que abarca el contrato mismo de construcción, el contrato de fiscalización y la parte de supervisión de la obra. No hemos tenido ningún reajuste de precios. El cuarto frente son los conductos y tuberías a presión que llevan el agua desde este embalse al quinto y último. Y el cerebro de esta hidroeléctrica es el cuarto de máquinas que albergará los 8 generadores para producir 1.500 kilovatios. Aquí el trabajo se realiza a más de 600 metros dentro de la montaña. Es el sitio donde a través de 6 inyectores entrará a presión el agua a este espacio. Con tecnología de turbina Pelton para generar energía cinética y posteriormente eléctrica. Al momento se arman las máquinas necesarias en las cavernas de generadores y transformadores. El uso de las grúas está reservado solo para personal femenino. En este espacio son trabajadoras chinas. En diciembre, un derrumbe en la casa de máquinas dejó 13 personas fallecidas y 12 heridos. Como cualquier obra de ingeniería de tal magnitud como es esta, hemos tenido varios accidentes. Todos están contabilizados. Accidentes graves es el único. Esta es, aunque todavía en obra, la bandera del cambio energético, por lo que dicen será una energía no contaminante. La totalidad de la operación ocurre en 2 cantones de 2 provincias, donde, según el coordinador de responsabilidad social, se ha invertido en este rubro. Aproximadamente 17 millones de dólares en sus diferentes áreas de trabajo. Con el 75% ejecutado, está previsto que Coca-Codo Sinclair entre a operar en febrero del 2016. En Napo y Sucumbíos, con imágenes de Manuel Tumbaco y Marcelo Liasha, María Gracia Costa, 24 horas. Más noticias, amigos, aquí en 24 horas. 5 personas murieron esta tarde en el sector de las antenas del cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Presuntamente un camión chocó contra otro cuando trataba de rebasar en una curva. Los heridos fueron trasladados hasta el hospital de Alausí, mientras que el fiscal de dicho cantón realizó el levantamiento de los cadáveres en medio de la indignación de familiares. Se confirmó que uno de los choferes fue detenido y se espera la versión de los sobrevivientes para determinar responsabilidades. Son 5 que tenemos aquí y lamentando mucho las 5 pérdidas humanas que tenemos de los muchachos, 3 adolescentes de las instituciones de nuestra matriz y 2 personas adultas, un hombre y una mujer. Obviamente no consta con los permisos para transportar gente, pero el problema acá es por la necesidad que tiene la gente, a veces se tiene que trasladar en esos vehículos, es la necesidad institucional a veces de los estudiantes que vienen a estudiar acá, que la gente a veces por ayuda humanitaria les llevan a ir a sus hogares. La policía vuelve a incautar droga en el puerto marítimo de Guayaquil. Son 2 toneladas de cocaína que ingeniosamente los narcos habían mezclado con el mineral zeolita. Hay varios detenidos. El operativo Zeolita, desarrollado en el puerto de Guayaquil, permitió descubrir una red de tráfico internacional de drogas que pretendía llevar alcaloide a Puerto Quetzal, en Guatemala, para luego ir a México y Estados Unidos. Es la primera vez que se detecta droga mezclada con algún tipo de mineral, en este caso zeolita. Abriéndose los 2 contenedores que estaban pretendiéndose enviar, se determina que existen 2.22 toneladas de clorhidrato de cocaína. De los 1.600 sacos dentro de los 2 contenedores, 89 estaban contaminados con esa mezcla entre zeolita y clorhidrato de cocaína. Fue el olfato de Manchas, uno de los canes de la unidad antidrogas del puerto marítimo de Guayaquil, que posibilitó este importante hallazgo. La droga se había mezclado con el mineral para, mediante un complejo proceso químico, se pueda descomponer y volver a convertir en clorhidrato de cocaína. Prácticamente en el tiempo que llevamos aquí es el primer caso de zeolita natural, entonces es muy difícil, inclusive para nuestros químicos, dar que esto fue mezclado con clorhidrato de cocaína. Que es un desintoxicante orgánico, entonces seguramente lo que ellos pensaban es que con la mezcla se podía evitar el control, sobre todo del Centro Regional de Adiestramiento Canino. Pero no fue así. Se calcula que el exportador había hecho al menos 20 envíos con carga a Centroamérica. Se desconoce si alguno de ellos estuvo o no contaminado con droga. De momento se investiga si personal del puerto marítimo o de la misma policía pudiera estar actuando como cómplice de la banda. Con esta incautación suman 32 las toneladas de droga aprendidas por la policía en diferentes operativos, solo en lo que va del 2015. 25 destinadas al tráfico internacional y otras 7 al consumo interno. Jorge Rodríguez, 24 horas.
25 personas privadas de la libertad fueron sancionadas por el intento de amotinamiento en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil la tarde de este lunes. Según la ministra de Justicia, se trata de bandas dedicadas a la extorsión. Afuera, después de observar estas imágenes inusuales, el comentario es que había amotinamiento. Algo evidentemente pasaba. Supuestamente los de Mediana se habían salido de sus celdas ¿cómo se llama? A hacer problemas, ¿no? Y supuestamente habían rehenes. Y ese algo estaba además apoyado por familiares de algunos PPL. Mi hermano ya tiene 3 años, es más, está enfermo, está muy flaco, la comida aquí es paupérrima. Que las audiencias se suspenden constantemente, que con libertad ya dispuesta por juez competente se demoran días en salir. Además, ya uno no puede, ahora nos exigen venir con ropa, porque no podemos venir con un color de una ropa porque dicen que nos vamos a llevar al preso. Son los mismos reclamos que desde que se inauguró el lugar, algunos familiares han hecho, que se atisbaron con las 2 muertes suscitadas en los últimos días. La ministra de Justicia, que esta mañana anunciaba junto con personal de la Cenecit el programa de becas universitarias para 128 PPLs de este distrito, dijo rotundamente que se trata de los mismos de siempre. No nos va a pesar la mano para sancionar a estas personas, que lo que quieren es volver al régimen de privación de libertad anterior, donde no había control, donde lo que hacían es seguir manteniendo las bandas de extorsión, de amenazas, redes de prostitución. 25 reos han sido señalados como los culpables de la revuelta, en la que se llegó incluso a retener a varios funcionarios del centro, algunos de los cuales, dijo la ministra, se investigan. ¿Los amenazan o los extorsionan? Eso es lo que hace vulnerable al centro, señaló, y en eso trabajarán, pero no van a ceder. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Con emotivas despedidas, zarpó esta mañana el buque Escuela Guayas, insignia de la Armada Nacional, que realizará la travesía más larga del mundo. La tripulación visitará 5 continentes y recorrerá más de 26.000 millas marinas. Que Dios te bendiga, mi amor, y que te vaya con felicidad. Con vida te recibimos y con vida te vamos. Los buenos deseos y las bendiciones no faltaron. Era el momento inevitable, el de la despedida, el de la separación. Había sentimientos encontrados de alegría y de tristeza a la vez. Estoy feliz y al mismo tiempo estoy triste que se va. A la vez contento y triste por la nueva experiencia que vamos a tener, nuevas aventuras. Doña Hortensia Garcés Castro se levantó este martes muy temprano. Había pensado en una despedida diferente, algo especial para su hijo, el cabo Céfilo Alvarado Garcés. 3 de la mañana me levanté a hacer una buena colada de arroz de cebada y un pescado frito. La ceremonia especial de despedida de la fragata Guayas en el muelle del Yacht Club Naval concluía. El buque Escuela Guayas comenzaba a alejarse y tripulantes y guardiamarinas empezaron entonces a agitar sus manos con un hasta pronto. Algo maravilloso y a la vez muy triste por nuestra familia que dejamos aquí. Emocionado y a la vez nervioso. El crucero será el más largo de la historia del buque Escuela Guayas. Recorrerá 26.600 millas. Visitará 23 puertos en 22 ciudades del mundo en 5 continentes. En 294 días de travesía, un grupo de 6 marineras navegará también en la fragata recibiendo entrenamiento en alta mar. Joana Ramos, 24 horas.